Pasamos a Noticias 24. La Cámara de Diputados aprobó ayer la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Ahora el libelo pasa al Senado. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Marcos Ilavaca, diputado del Partido Socialista y quien fue integrante también de la comisión revisora de esta acusación constitucional y encargado de seguir con esta acusación en la Cámara Alta. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acompañándolo. Ahora, las conclusiones que tiene usted, más allá de que finalmente la Cámara, con 79 votos a favor, declara admisible esta acusación constitucional, ¿cuáles son los puntos que usted saca en limpio de más de 10 horas de lo que fue ayer la argumentación por un lado y otro de este libro acusatorio? Mira, fue un trabajo intenso que logró demostrar en definitiva que existía responsabilidad de parte de la autoridad que estaba a cargo de la seguridad y el orden público en nuestro país dentro de este proceso. Es decir, la alegación que hace el ministro en particular respecto de una supuesta autonomía operativa por parte de Carabineros en los hechos que motivaron hoy día gran cantidad de querellas y denuncias respecto de violaciones permanentes de los derechos humanos, informes que además han sido ratificados por los informes de diferentes organizaciones de organismos internacionales, demuestran que la autoridad máxima que tiene a su cargo, de acuerdo al mandato constitucional y legal, el control del orden público y de las fuerzas de orden y seguridad pública es el ministro del Interior. Por lo tanto, creo que ayer quedó absolutamente demostrado, primero, que en Chile efectivamente se vive una situación anormal en términos constitucionales, se vive un proceso de descontento social fuerte respecto a demandas sociales que son absolutamente legítimas, que vienen acumulándose, y en esto también hay que ser responsable. Yo creo que toda la clase política durante todos estos años no ha estado a la altura poniendo los temas que efectivamente la ciudadanía hoy día nos exige, y que ese movimiento fue reprimido por parte del Estado solamente poniéndole el acento al orden público. A juicio suyo, diputado, ¿de forma sistemática o generalizada? Porque hay visiones bien contrapuestas en ese sentido, de hecho, de Human Rights Watch y también de Amnistía Internacional, que son los últimos informes que hemos conocido. Mira, yo creo que existieron hechos graves, reiterados. No quiero calificar, porque es una calificación jurídica que deberían entregar necesariamente los tribunales, porque está establecido en la ley de esa manera. Sí. Yo prefiero decir que en Chile hubo violaciones reiteradas, permanentes y generalizadas en el tiempo, ¿ya? Y además a lo largo del país. Y eso claramente tiene un responsable. Pero solamente, y ahí le pregunto, ¿es solamente el ministro del Interior, Andrés Chadwick? Mira, considerando, por ejemplo, me quedo con uno de los informes, Human Rights Watch habla de una situación de falta y ausencia de protocolos, desorden por parte de Carabineros, entendiendo que Carabineros está supeditado a quien es ministro del Interior. Pero aquí se hablan de protocolos que han sido actualizados, pero que han sido actualizados durante bastantes gobiernos. O sea, aquí hay un tema que a juicio de esta organización, muy respetada en términos de derechos humanos, se ha ido extendiendo durante muchos años, no solamente en este gobierno. No, totalmente. No solamente el ministro del Interior, exministro Andrés Chadwick. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ojo, que los protocolos se actualizaron en marzo de este año, sí. ¿Ya? Producto no de cualquier cosa, fue producto de un compromiso internacional de Chile para asumir la responsabilidad que le cabe dentro de un proceso también de violación de derechos humanos. Absolutamente, ¿ya? Entonces, cuando Chile asume eso, establece la actualización de los protocolos, se establece una serie de limitaciones a Carabineros. Y lamentablemente, dentro de este proceso de movilización social y de un gobierno que en definitiva lo que hizo fue reprimir, preocuparse solamente de hablar del orden público, y no preocuparse de las demandas sociales, porque veíamos generalmente, y fue uno de los temas que caló muy hondo respecto al tema de la argumentación que presentamos ayer, fue que el ministro de Chadwick cada vez que hablaba, no hablaba del contexto general. Decía, ¿sabe qué? Incendiaron 17 estaciones de metro. Existe tal cantidad de carabineros lesionados, se ha vandalizado y el foco era la delincuencia, el foco era la destrucción, el foco era el orden público. Ahora, pero ¿cuánto puede afectar en los protocolos, en el sentir de la calle, la declaración en este caso del ministro Chadwick cuando hacía una revisión de lo que eran los hechos de violencia a partir del 18 de octubre? En varios sentidos. Primero, la posición general del gobierno era, primero, esto de una guerra, que fueron las primeras declaraciones que existieron. Eso crea ya un ánimo interno. Estamos ante un enemigo implacable, etcétera. Y aquí no estamos ante un enemigo. Es decir, existe la posición de la población general que hoy día está manifestándose de manera pacífica, y existe una pila de delincuentes que también están aprovechándose de estas movilizaciones, provocando daños, provocando saqueos, ¿ya? Y pillaje. Y a ese punto tenemos que efectivamente aplicar mano dura. Pero el problema del ministro Chadwick es que siendo la más alta autoridad del orden público y seguridad de nuestro país, él tenía
que haber desarrollado acciones tendientes a disminuir el proceso represivo y los graves daños que él ya había conocido. El Colegio Médico de Chile, la Sociedad Oftalmológica de Chile, le notificaron permanentemente que existía un problema en la práctica de protocolos. El INDH también le hizo presente, ¿sabe, ministro? Están ocurriendo todos estos hechos. Existe violencia sexual, existen apremios ilegítimos, existe apremios degradantes, existe tortura, existen lesionados, existen mutilados. Y eso implica, y aquí también quiero hacer un punto, resulta que si tú le preguntas a la PDI cuáles son los protocolos de uso de armamento, antidisturbios también, no letal, digamos. Lo primero que te dicen, ¿sabe qué? Aquí lo tuvimos en la sesión, aquí están nuestros balines. Los balines de nosotros son 75% de constitución de caucho y un 10% entre carbonato de calcio y otros elementos. Un pequeño, y los parten y te dicen, nosotros tenemos los estudios, porque nosotros nos regimos por norma Interpol. Y la instrucción... Una norma internacional, no así Carabineros, que es una norma nacional. Así es. Entonces, o norma de la institución. Más bien. Pero ambos dependen de la misma autoridad. Sí. Y respecto al uso de la escopeta antidisturbios, ¿cuál es el uso? Nosotros tenemos por protocolo, dice la Policía de Investigaciones, y por instrucciones del fabricante, que se deben utilizar a más de 30 metros de distancia y disparado a 2 metros a los pies del... Y allí, ¿qué dice Policía de Investigaciones? Nunca va a llegar en el tercio superior de la persona. Entonces uno le pregunta, oiga, señor ministro Chadwick, ¿cómo es posible que tengamos 2 policías que dependen de usted y que tengan protocolos diferentes y que tengan armamento diferente? Diputado, en ese punto quiero ir al fondo de lo que es la acusación constitucional. Finalmente, más allá de lo que es inhabilitar en cargos públicos y la destitución, busca responsabilidades políticas. Ese es el gran objetivo de la acusación constitucional. Con la salida de quien fuera ministro del Interior, Andrés Chadwick, de su cargo, ¿no se asume como una responsabilidad política? De hecho, desde el oficialismo se señalaba, el ministro es exministro ya. O sea, al retirarse, al dejar el gobierno, al presentar su renuncia, ya asume una responsabilidad política por esto y otros hechos. ¿No es suficiente? No, no es suficiente, porque hoy día lo que la ciudadanía lo que quiere es efectivamente determinar la responsabilidad personal del ministro Chadwick en hechos que son graves. Pero ahí se pueden presentar querellas, por ejemplo. Es que cuando se va a un tema más judicial. Es que en nuestro país existen varios tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal que se está siguiendo va a ser determinada por los tribunales. Y que bien que en Chile hoy día tengamos tribunales independientes que en definitiva lleven adelante esta investigación, porque antes no lo teníamos, ¿ya? Pero además existe la responsabilidad constitucional, jurídico-política, que en definitiva es lograr determinar la responsabilidad que el ministro Chadwick tiene también en estos hechos. Y lo que buscamos desde la acusación constitucional y lo que declaró ayer plausible la Cámara de Diputados, en definitiva decir, ¿sabe qué? Aquí existió un ministro del Interior responsable de las grandes violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en Chile. Es responsable de las mutilaciones que viven actualmente más de 200 personas producto de pérdida de visión. ¿El único responsable? Ayer, por ejemplo, el abogado Luis Hermosilla señalaba que Andrés Chadwick aquí quiere que sean el chivo expiatorio. En una contrarrespuesta, Gabriel Boric, el diputado Gabriel Boric, dijo que de alguna manera, con el argumento del abogado Hermosilla, se está buscando que hubiera un desfile de ministros en acusaciones constitucionales. ¿Cómo lo ve usted eso? Mira, yo creo que la persona a cargo de la responsabilidad del orden público y la seguridad interior del Estado en los 10 días que duró la movilización, que fueron días muy cruentos, era el ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera. Y el presidente de la República, creo que correctamente, le solicitó la renuncia a Andrés Chadwick. Sí, perdón, ¿en ese punto usted está de acuerdo con la acusación constitucional presentada contra el presidente Piñera? No he visto el contenido todavía, no la conozco, tengo que ser sincero, porque estuve abocado 100% por supuesto, la acusación revisera de otra acusación. Y hoy día además he sido nombrado dentro de los 3 parlamentarios que vamos a continuar la acusación ante el Senado. Por lo tanto, no he tenido tiempo de leer el libelo, por lo tanto, mal podría hoy día pronunciarme respecto a eso. Pero sí lo que quiero señalar también es que, te insisto, hoy día, a diferencia de hace 30 años atrás, cuando se tuvo que esperar mucho tiempo para lograr llevar adelante un proceso de determinación de violación de los derechos humanos, la institución Congreso Nacional es un organismo que hoy día tiene un contrapeso y tiene un rol de control y contrapeso, ¿ya? Y nuestro rol es lograr determinar en términos políticos, constitucionales, la responsabilidad de la persona que estuvo a cargo, independientemente que haya cesado en su cargo. Porque la Constitución también establece que el ministro de Estado tiene responsabilidad hasta 3 meses después que ha cesado en su cargo.
Y esta responsabilidad no es un baladí, no nace porque sí, es porque efectivamente el ministro de Estado, a pesar de haber renunciado o cesado en su puesto, le persigue la responsabilidad. Y lo que nosotros queremos determinar es que aquí haya justicia. Ayer lo dijeron varios diputados también. Nosotros no andamos buscando venganza, no andamos buscando revancha. Que aquí en Chile se sienta un precedente respecto al que la responsabilidad debe ser asumida por quien corresponde. Y quien corresponde en este caso es el ministro del Interior, exministro del Interior, don Andrés Chadwick. Le pongo dos conceptos en la mesa para también aclarar a quienes nos ven en sus casas a esta hora el fondo de esta acusación con lo que hemos estado comentando. ¿Omisión o negligencia? ¿Cuál sería de alguna manera uno de estos dos conceptos que estaría dentro de la acusación que se hace, más allá de lo constitucional y político, al actuar del exministro del Interior? Existió una omisión negligente dentro de su actuar. Yo creo que ambos conceptos son absolutamente complementarios. El ministro, habiendo conocido los hechos graves que se estaban cometiendo en Chile, ¿ya?, no actuó, no dio instrucciones, no cesó. Se tuvo que esperar 4 semanas para hacer cesar el uso de la escopeta antidisturbios. En 4 semanas se logró determinar qué elementos contenían los balines utilizados por Carabineros. Es una situación de descontrol. Te insisto, tenemos 2 policías y una policía no cumplía los protocolos, no cumplía la exigencia de los proveedores de su armamento, no conocía sus municiones. Entonces, ¿quién es el responsable? Además, la Constitución no me permite a mí, y eso tiene una lógica, acusar constitucionalmente al general director de Carabineros. Y eso es lógico, porque el poder... Estaría supeditado siempre el general director al Congreso Nacional. Así es. Y el responsable político, por lo tanto, de ese organismo es el ministro Chadwick. Diputado Marcos Silavaca, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes y espero estar en otra oportunidad conversando de algún tema interesante para todos. Encantado, pues que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias.